Siendo las 10:28 en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. En este lunes tenemos hoy invitados especiales, gente que apreciamos en esta cabina y por supuesto servidores públicos de calidad. Tengo bien presentar en esta cabina a mi amigo Pablo Ulloa. Y digo mi amigo porque mucho antes de ser defensor del pueblo y de las posiciones que ha tenido en diversas instituciones, ya con Pablo había conocido su interés en términos de construir una mejor sociedad a través del deporte y de la educación, sí, brindando servicio educativo a diferentes instituciones. Pablo Ulloa, además de psicólogo industrial, es uno de los pocos servidores públicos que decidió formarse su educación de grado y posgrado en temas de administración pública y que definitivamente ha llevado pues todo este conocimiento, esta preparación, esta experiencia a una posición muy importante y que yo como ciudadano siempre le he dicho, el gran reto de Pablo conmigo es mostrarme la utilidad, de la idoneidad de esa posición en un modelo como el que tenemos, y hay que decir que hasta ahora ha luchado, ha hecho un extraordinario esfuerzo en construir una institución más fuerte. Bienvenido, Pablo, a este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Gracias a ustedes por recibirme. Buenos días formalmente. Yo estaba esperando a ver cómo tú me vas a presentar. Ah, pero mi pana por si acaso, porque a esta altura del juego, después de 20 años, decirme que el señor, el honorable, no me pega. Mi hermano. La última imagen que tengo de Pablo fue el pleito en el Canódromo, con una coronela ahí que piensa todavía que está por encima del bien y del mal, y vamos a ver cómo le va en la justicia. Ese tema está superado ya. Gracias, Felipe, pero también la impronta de una persona equilibrada, sí, mediador, comprometido, eficiente, servidor público, también me esa, porque la otra... Con mucha paciencia. Sí, la otra fue difícil. Conde. Una mujer dando batonazo ahí, cualquiera cosa. Batonazo. Porque era un tubo de acero. Un palo de golf. La verdad que nos satisface tu presencia desde la Z101 y el gobierno de la mañana, cuando se presentaron las diferentes opciones para la Defensoría del Pueblo. Nosotros apostamos a ti. Y nos sentimos hoy muy reconfortados, no solo porque llegaste, sino porque has cumplido con las expectativas que teníamos. Gracias, Rosendo. Te lo he dicho en varias ocasiones que hemos tenido el placer de vernos. Tú me marcaste en una etapa cuando una persona en común de nosotros... porque tú me enseñaste, lo poco que yo puedo saber de radio, te lo debo a ti, cuando una persona en común, y lo puedo decir, licenciado Tuey de Camps, me dijo que fuera donde ti para aprender temas de radio, y yo pasé una jornada contigo, y tu laboriosidad, tu profesionalidad, incluso el tema de que Rosendo llegaba casi media hora antes de cuando había programa, y eran de los aspectos que uno iba viendo. Si no te enseñó a hablar con el diafragma, no te enseñó nada. No, eso fue Abel que me enseñó con el diafragma, ahí sí es grande cantando él. Pablo habla de un programa en el que participábamos en una emisora donde se producía el programa Tribuna Democrática del Partido Revolucionario Dominicano, cuando eso Atuey era el presidente del PRD. Pablo, mi pregunta, hay una situación, yo diría que de fallo garrafal del sistema en la República Dominicana en lo que se refiere a la prisión preventiva. Sí. Hay miles y miles de dominicanos en las cárceles en un periodo de prisión preventiva, muchos de ellos, por ejemplo, se les impuso un periodo de 3 meses, tienen 1 año, 2 años y ni siquiera se les revisa la medida o permanecen ahí. ¿La Defensoría del Pueblo puede intervenir? ¿Tiene algún radio de acción para tratar de buscar una solución a ese tema? Mira, o si le preocupa a la Defensoría del Pueblo. Vamos a ir en 3 líneas para que veamos, incluso por los consejos que me estaba haciendo Felipe antes de entrar. El defensor asumió el tema de las cárceles bajo una mirada o un tamiz, primero de investigar. Por eso nosotros a través de CIUBEN y la Dirección de Prisiones hicimos un levantamiento completo de todas las cárceles de República Dominicana y todos los privados de libertad. Estamos hablando de 27,000 privados. Incluso ese trabajo que hicimos con CIUBEN y Prisiones fue a través de los encuestadores de CIUBEN, porque nosotros este año vamos a presentar a la sociedad dominicana un estudio volviendo a las cárceles, que no solamente incluye la parte cualitativa, que es lo que tú dices, el 57%, casi el 60% de los privados de libertad están por prisión preventiva, e incluso todos los operadores del sistema tienen que ponerse de acuerdo, porque muchos de ellos incluso pasando el tiempo de su prisión, pasando incluso la edad que dice el Código Procesal Penal y pasando justamente hasta la salud, aún siguen privados de libertad.
Ese estudio incluso, ahora vamos a contratar a una antropóloga para poder hacer unas encuestas a profundidad, porque queremos unirlo con un aspecto cualitativo. Por eso no lo hemos puesto, aún haciendo el levantamiento a finales del año pasado, porque queremos hacer una radiografía más profunda que un simple censo. Porque aquí hay muchos elementos. Por ejemplo, La Victoria tendrá aproximadamente unos 300 privados de libertad con problemas de salud mental. Estamos hablando de esquizofrénicos, incluso esquizofrénicos catatónicos. Que cuando tú ves la característica, tú dices, pero ¿cómo está? Entonces, a eso tú le sumas los tuberculosos, la persona con VIH. Cuando tuviera una población de 8.000 personas de La Victoria, prácticamente 600, 700, que es el 10%, tienen condiciones especiales por lo cual pudieran salir. Eso es desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo de prisiones. El defensor del pueblo, incluso en diciembre, fijó una posición firme de que hay que hacer una ley de indulto. Pero una ley de indulto que se consagre la honestidad y la transparencia en el proceso mismo de elegir quiénes serían los posibles candidatos para ser indultados, como dice el artículo 121 de la Constitución, y está pendiente una ley especial que en el transitorio decía que se debió de crear. Aún así se puede operar con la ley antigua de indulto, claro, haciendo una comisión que sea lo más transparente posible, porque estamos hablando de una serie de características que se tienen que definir previamente, claro. Y algunos ilícitos penales que no se pueden contemplar. Es imposible contemplar a una persona por drogas o por asesinato para un proceso de indulto. Ahora, si los operadores del sistema se pudieran poner de acuerdo, por ejemplo, el caso de la carcelita de Santo Domingo Este, que nosotros hicimos recurso de amparo para el cierre junto con Defensa Pública. Ahí aparecieron 43 resoluciones un sábado al mediodía. Eso está archivado en una gaveta. Porque como un defensor se aparece en una carcelita con 240 privados de libertad, donde hay una celda especial que tiene 10 o 15, que están pagando 1.500 pesos diarios para poder tener ese privilegio, y de un momento a otro, al mediodía aparecen un sábado 43 resoluciones. Esos presos fueron reubicados y se hizo un proceso legal para poder justificar, porque esa carcelita estaba debajo de un destacamento, al lado de una cañada, y estaba fuera del sistema, para ponerte casos que ni siquiera están registrados en los 27.000 o en los 42 centros privados de libertad que existen en República Dominicana. ¿Qué pasa? Que cuando tú ves algunas cárceles, incluso sobrepasan un 300 y un 400% la cantidad de presos recluidos. Esa sobrepoblación te imposibilita la reinserción laboral y social que plantea la ley. Pablo, hay tantas cosas que hablar contigo, tantas cosas, porque has hecho muchas cosas, pero sin duda que esa producción de informe que dio vergüenza, porque había una funcionaria que no tenía ni siquiera los datos de su nuevo modelo, que estaba bajo su mando. Ya no está ahí, ya ella no está. Pero fue el defensor del pueblo el que sacó ese informe y el que de alguna manera presionó para que el Estado, pues también, la Procuraduría se pusiera en eso. También existe un informe sobre derechos fundamentales, que fue una revisión de pares, me parece. Sí, la encuesta nacional de derechos humanos. Exactamente. Que arrojó que más del 57% de los jóvenes con menos recursos en República Dominicana no conocen sus derechos y mucho menos sus deberes. Y eso es importante. Y salud mental. Y últimamente vi no solamente la de salud mental, vi la de violencia de género violencia intrafamiliar y de género, que fue un estudio a través del Centro de Cultura Democrática, encargado por el Defensor del Pueblo. Te piden esos informes para hacer políticas públicas. ¿Tú sientes que lo están aprovechando desde el Poder Ejecutivo? Porque de verdad no había nada en esos tres temas, no había nada tan fundamentado como los que se han producido después que lo has Qué bueno que tú apadrinado. que me dices esa parte, porque, por ejemplo, uno de los aspectos que a mí me ha llenado de satisfacción es la línea de asistencia en salud mental que el Poder Ejecutivo creó el mes pasado. Eso se desprende como parte de las, vamos a llamarle así, de las observaciones, de las conclusiones y recomendaciones de ese estudio de mentes sanas, políticas enfermas que el Defensor del Pueblo hizo. Una de las razones por las que el Defensor del Pueblo apuesta a la investigación y el desarrollo es porque la única manera de hacer políticas públicas coherentes con la realidad es saber la data. Y ahí yo quiero aprovechar que tú mencionabas el ciclo de cultura democrática para arrojar 4 indicadores que llaman la atención con un análisis que se hizo de las estadísticas de la Procuraduría General de la República desde el 2016 a la Corte fue el año pasado.
La violencia intrafamiliar en República Dominicana aumentó 1.522%. La violencia de género, 442%. La agresión sexual, 309%. Claro. Y las violaciones, 92%. Y eso es de los registrados. Eso de los registrados. ¿Qué significa eso? Y yo sé que tenemos un debate. Es el alto nivel de conflictividad que existe en República Dominicana, pero también la caracterización de la cultura dominicana en agresividad, cosa que no pasaba en algún momento, quizá por falta de registro, quizá por falta de investigación, pero de igual manera, porque hay instituciones como el Defensor del Pueblo que están visualizando cómo puedes hacer análisis prospectivos para que las políticas públicas estén amparadas en la realidad. Y es parte del valor agregado. Muy probablemente no lo piden, sino que son elementos que te llegan a ti como reclamos o como quejas, o tú te das cuenta a través de los medios de comunicación. Por eso le pongo tanta atención a ustedes cuando hacen los comentarios, porque son indicadores. Por eso el defensor ha aumentado en un 76% los casos de oficio en la institución, de apenas un 2%. Pero la administración antes le respondía un 12% al defensor, ahora le responden un 96%. Esa es la importancia de tener esos tipos de observatorios que son al final lo que te van a permitir definir la aplicación o la puesta en marcha de políticas públicas efectivas. Y a propósito de eso, me permite hacerte dos propuestas: un observatorio de libertad de prensa y un observatorio de derechos humanos, que como institución debería tener el Defensor del Pueblo. Entonces, de manera tal que pueda dar un servicio sobre esa parte. Ahora vengo con mi pregunta. Pero déjame ir ahí. Sí. Gracias. El jueves pasado se puso a operar por primera vez en República Dominicana la Casa de Formación en Derechos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí, aparte de la parte de promoción y divulgación, la parte de innovación, porque hay un fondo concursable para que las universidades puedan acceder, está un observatorio del Defensor del Pueblo, que tiene 10 variables que estamos analizando a través de la metadata. Pero ¿qué pasa? Que ese observatorio genera un sistema de alerta temprano. Por eso le pedimos al Defensor del Pueblo de Colombia que nos mandara a su asesora a los fines de que nosotros pudiéramos hacer un análisis ciego del observatorio que estábamos creando, pero también del repositorio, porque ahí llegan todos esos videos y toda esa información de las redes sociales, la vamos depurando, y eso a través del CRM que instalamos en la institución, son lo que vamos con inteligencia artificial demostrando. Son reclamaciones, son quejas, son notificaciones, y ahí entonces entran los abogados de nosotros a incidir directamente con aquel usuario o aquella persona que subió algo a las redes sociales, y por eso esos casos de oficio tienen tanto impacto en los medios de comunicación. Y gracias, Felipe, por tu consejo. Y yo quiero ahora hacerte una pregunta. Aquí hay dos áreas que son muy vulnerables, que son los niños y los adultos mayores. Breve mi pregunta. Venimos con una ley de seguridad social totalmente excluyente. Te dicen a ti, una ley: mira, tú tienes que garantizar 360 cuotas y 60 años para poderte darte una pensión. Pero resulta que no colocan a la persona a partir de los 30 años, sino a partir de los 47 años o a partir de los 30. ¿Cómo diablo una persona que comenzó a cotizar a partir de los 35, 34, 40, 43 o 45 años puede mágicamente garantizar 350 cuotas para obtener una pensión cuando tenga los 60 años? ¿Qué va a hacer el Defensor del Pueblo con esa ley que por demás tiene ese artículo en particular es inconstitucional? Porque no solamente niega derechos, sino que imposibilita a la persona accesar a una pensión digna después de su retiro. Mira, Felipe, el artículo 5 de la ley del Defensor del Pueblo plantea que quien ostenta esta posición tiene que ser un experto en la administración pública y la gestión gubernamental. ¿Por qué te planteo ese inicio? Si hay algo que el Defensor del Pueblo ha indicado desde que llegó, es que nosotros como sociedad tenemos que mirar que dentro de un año y medio esas 360 cotizaciones que dice la ley de seguridad social se van a vencer. Y eso va a implicar para la sociedad dominicana un momento quizás de crisis. Tú te estás adelantando en el hecho de 47 años, 50 años de las personas, pero yo te pongo un caso que es más real, y eso lo puede resolutar el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que el defensor le ha mandado carta. ¿Qué pasa con aquellas personas que son pensionados? ¿Pierden su seguro? Y esa misma ley dice que tiene que hacer el Seguro Nacional de Salud, el SENASA, debe de asumirlo. Pero para eso el Consejo Nacional de la Seguridad Social tiene que ser responsable, emitir la resolución para que la misma CISARRIL asuma esos costos, y que para SENASA, que es una entidad pública, privada, el punto de equilibrio le sea real.
Entonces, cuando tú analizas desde el punto de vista financiero, un elemento que es sumamente fácil, porque hay 2 fondos creados con la misma ley de seguridad social, que tienen que asumir ese costo de aquella persona que es pensionada. En el día de hoy, no vayamos dentro de un año y medio. Claro. Hay responsabilidades que tenemos que asumir nosotros como Estado, que no lo hemos hecho. Lo que hemos hecho de lado es vadear situaciones. Piénsenlo en los maestros. Los maestros tienen un fondo de pensión, tienen a su vez un hospital. Cuando ellos salen, ellos no tienen cobertura, porque ellos no van a su hospital, por la misma deficitud que tiene el hospital de los maestros. ¿Qué pasa con esos maestros cuando son pensionados? Se quedan sin seguro. Fíjate que yo no estoy hablando de esas personas que van dentro de un año y medio a conseguir su pensión, otro proceso. Aquí hemos educado para saber que el de ingreso de pensiones no te va a salir el 100% de lo que tú cotizas, sino un porcentaje que dice la misma ley. No lo han hecho, Felipe. ¿Qué va a pasar cuando tú consigas las 360 cotizaciones que te lleguen ese ingreso por debajo de lo que es tu estilo de vida? Porque tú tienes 30 años trabajando, se supone que tú has hecho un estilo de vida sobre la base del esfuerzo individual, que te implica un vehículo, te implica quizá una universidad de un hijo, te implica una casa, te implica la alimentación. Esos son elementos que tenemos que discutir y el defensor lo ha puesto esos 4 puntos coherentemente y consistentemente en todo este año y tanto de gestión que nosotros tenemos. Porque son preocupaciones que no nos estamos viendo hoy, porque estamos en la vorágine electoral, porque estamos en la vorágine social, porque tenemos elementos con la guerra de Rusia y Ucrania, porque tenemos el tema del combustible, porque tenemos temas. Pero ya dentro de un año y medio nosotros tenemos una realidad de frente, que son las 360 cotizaciones. Y la fiscalidad del Estado implica también que nosotros tenemos que tener los recursos, porque el 80% de esos fondos de pensiones financian a quién. El sistema financiero. ¿Y qué implica el sistema financiero? Al sector público también. Entonces, fíjate que la parte económica, por eso el defensor del pueblo hace una actividad de derechos económicos aplicados, porque el defensor del pueblo no es solamente una banderita. Tiene que tener un conocimiento del Estado dominicano que le permita ver la realidad, porque al fin y al cabo, ese estado de bienestar que describe el Estado Social y Democrático de Derecho en el artículo 7, tiene que ser financiado con recursos. Entonces, sería muy populista o muy demagógico venir a decir que todo el catálogo de derechos fundamentales tiene que ser asumido por el Estado. ¿Cómo? Que ya lo asumió ocasiones. Pablo Ulloa, distinguido, nos sentimos aquí todos por la presencia del defensor del pueblo. Lo conocemos desde hace mucho y su trayectoria profesional. Y orgullosos de que alcance esa posición y que se esté desempeñando de la forma en que lo está haciendo. Ahora, vemos al defensor del pueblo sobre todo en su función de defensa de derechos humanos, derechos fundamentales. Pero hay otras funciones que atribuye la ley que le da cuerpo, que instituye el defensor del pueblo, la 19-01, el artículo 13 y 14, que pasa por debajo de la mesa. Y es aquella que le atribuye al defensor del pueblo la facultad de investigar a la administración pública por mal desempeño deficiente, negligente e incluso hasta doloso. Y presentar las quejas o recibir las quejas del ciudadano y presentarla ante los órganos correspondientes y darle seguimiento. En ese orden quisiera saber, Pablo, cuáles han sido las gestiones que tú has hecho desde la Defensoría del Pueblo en esas atribuciones marcadas por el artículo 13 y 14 de la ley. Entonces, ahí me van a permitir un poco ampliar. Claro que sí. Mira, da la casualidad que la misma ley 1901 lo que plantea es que el defensor tiene que mandar un informe a las cámaras. Por primera vez, el defensor del pueblo ha dicho que no, que él rinde cuenta. Y los 14 de junio, el pasado, y este 14 de junio, nosotros vamos a ambas cámaras, al Congreso, en sentido general, a los 2 cuerpos, el Senado y la Cámara de Diputados, y les rendimos un informe y le presentamos la rendición de cuentas. Que lo dice la Constitución. La Constitución, la ley 1901 plantea de un informe, pura y simplemente. Pero la Constitución establece que debe rendir cuentas ante el Congreso. Claro, pero la rendición pudiera ser un documento. Mientras tanto, el titular lo que dice es, vamos todos a presentarnos frente a los diputados y los senadores por el respeto justamente a la Constitución y de ellos mismos. El defensor del pueblo no solamente se ha abocado a eso, sino que por primera vez tiene un sistema de trazabilidad instalado desde el mes de diciembre que se llama SOL, que va vinculado a un CRM que le ha permitido que 22,000 reclamaciones y quejas lleguen a nuestros sistemas y que a través de inteligencia artificial nosotros poder discriminar qué son resoluciones, qué son mediaciones, qué son quejas o qué son notificaciones de la administración. Pero vamos más lejos, no solamente hemos hecho eso desde el punto de vista de la tecnología, sino que hemos generado una aplicación y una página web para que el dominicano no tenga que trasladarse al defensor del pueblo. Y la central telefónica la hemos convertido en WhatsApp para que con una foto o un escrito nosotros poder tener toda la información y si necesario ir allá. Desde el punto de vista de los informes como tal, nosotros lo que nos hemos abocado es justamente mensualmente generar informes que van más allá de la parte física o de garantismo o jurisdiccional si lo quisiéramos ver. Por primera vez la institución
cualquier órgano extrapoder de República Dominicana, el único que ejecuta su presupuesto en línea es el Defensor del Pueblo. Un protocolo que duró 1 año y 2 meses haciéndose con el Ministerio de Hacienda, para que a través de la página del Defensor, Contraloría, Hacienda y demás, todo el mundo vea la ejecución del Defensor del Pueblo, física y financiera. Porque la transparencia es un valor que nosotros lo aplicamos desde el plan estratégico institucional hasta nuestro estilo de vida. Pero vamos más lejos. A partir de junio, nosotros vamos a certificar en ISO 9000 todo lo que es atención al ciudadano, y de ahí se van a desprender otras certificaciones como Government Compliance en diciembre, cumplimiento gubernamental, y antisoborno. Estamos hablando que cuando a mí me tocó ser director ejecutivo del Constitucional, me tomó 4 años hacer ISO 9000 en el Constitucional, aquí en 2 años. Y la parte de antisoborno y Government Compliance le va a dar a la institución una capacidad de rendición de cuentas aún mayor, para que todo dominicano se sienta seguro, no solamente de la parte del garantismo, que se va a instalar un software a partir de julio para monitoreo y evaluación interno, sino que con Sol yo tengo todo el registro de los casos, y tú como ciudadano puedes ver en el nivel que está, para que sepas que tu caso se está atendiendo mucho antes que dice la ley, que son 60 días. Nosotros trabajamos para responder en 15 días, para con eso aumentar el valor de la eficiencia como tal. Y gracias por tu pregunta, Conde. Dime, mi Julieta. Tú, la verdad que la capacidad de producir eventos, actividades, programas, iniciativas, es asombroso, porque la verdad hay que decirla, apenas tiene 2 años. 1 año y algo. 1 año y algo, no tiene 2 años todavía, y hemos visto ya todas estas iniciativas, sobre todo lo que tiene que ver con lo que decía Susana, en términos de estudio, que es donde ha habido aquí siempre una gran debilidad, que no tenemos data. Tú hiciste un evento que a mí me llamó mucho la atención, la Vuelta es RD, como una manera de poner el foco sobre la problemática migratoria, sobre todo de los jóvenes. ¿Qué viene después? Porque tengo entendido que eso no se quedó ahí. No, mira, eso fue una respuesta del Estado Dominicano, y quiero hacerlo así, con amplitud, porque incluso participan en las actividades ministros, en el caso, por ejemplo, de Mauricio Báez, directores generales en Santiago, tiene el tema de Baní, y seguiremos. El Estado Dominicano y la misma Embajada de los Estados Unidos, su cónsul general, el amigo Segel, participa, y ahora que está fungiendo como embajador, mientras tanto, por igual siguen participando. Nosotros hemos desplegado esta iniciativa pensando en los jóvenes por los datos que nos dio la Encuesta Nacional de Derechos Humanos. Pero ¿qué pasa? La Vuelta GRD es un anticipo para lo que en diciembre 10 de este año nosotros vamos a presentar, que incluso por invitación del Departamento de Estado estuvimos en Washington conversando, porque por primera vez República Dominicana, el Estado va a tener un informe nacional de derechos humanos. El órgano constitucional, que tiene su responsabilidad de dar la opinión relacionada con los derechos humanos, se puso los pantalones y va a emitir, a través de un trabajo serio que implica encuestas, consultas al ciudadano, se han hecho unas 5, análisis de hemeroteca, porque también tenemos que ver cómo ha evolucionado la parte de los medios de comunicación, análisis de data, y luego contacto con la administración, un informe que incluso pretendemos acreditar hasta la firma encuestadora que se elija en todas las instancias, para mayor transparencia. Porque al fin y al cabo, ¿qué estamos viendo con la Vuelta de RD? Estamos viendo una falta de oportunidad. Por eso es importante vincular a la institución del gobierno central, que tienen bajo su responsabilidad no solamente el Ministerio de Trabajo con su bolsa de intermediación de empleo, sino el tema del Infotep, el mismo Instituto de Comercio, que son políticas que ayudan de juventud. Pero al mismo tiempo estamos trayendo jóvenes exitosos de los Estados Unidos que le cuenten cómo ellos hicieron la migración de manera regular. Porque todos estamos dispuestos a migrar en algún momento de nuestras vidas, y es nuestro derecho. Ahora, lo que sí tenemos que cumplir son las normas del país a donde nosotros vamos, a los fines de no pasar por irregulares y con eso perder nuestros derechos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Lawrence, en el caso de Nueva York, hemos traído jóvenes que han trascendido no solamente en el punto de vista político, que han sido exalcaldes, que han sido empresarios exitosos, sino que hemos tratado de construir una diáspora robusta. Por eso en el estado de Nueva Massachusetts, de Nueva Inglaterra, perdón, de Massachusetts, nosotros tenemos unos 24 dominicanos electos que hemos podido atraerlo para poder vincularlo a esta realidad del defensor y a los partidos políticos, que en un momento se les va a anunciar unas oportunidades de intercambio de ideas. Pablo. Pero al mismo tiempo
Abel, con eso termino. Nosotros hemos podido lograr que el dominicano de Nueva York tengamos el perfil. Por eso nosotros hicimos un estudio con la Universidad de CUNY de cuál es el dominicano que migra del 2000 al 2020, para que se vea que el dominicano que migraba en los 80, aquel que hacía lo mal hecho, esos hijos de ese migrante, era la minoría, o el otro, siempre fue la minoría. Cambió. Son estudiantes de administración, son estudiantes de educación, tienen maestría, tienen posgrado y se han insertado en el sistema económico de Estados Unidos. Y tenemos que atraerlo porque el dominicano que emigró tiene una visión del Estado más moderna que nosotros los que estamos acá. Tú fuiste electo, Pablo, con un 97.44. Eso pesó mucho en ese momento. Donde había una lucha ahí politiquera por poner dirigentes de organismos de partido a esa defensoría del pueblo, que fue siempre un elefante blanco, lamentablemente. El país tiene una ausencia de mediación, de consenso. Lo llenaba don Agripino Núñez, pero cada día hay más división en temas. Ahora aflora, lamentablemente, esa disidencia y que tiene la Cámara de Cuentas en el ojo. Tú has sido tomado como referente de una buena elección en ese organismo. Quisiera saber tu óptica de lo que está pasando y cómo evitar que vuelva a colapsar ese órgano que en los últimos años ha sido una gallera, definitivamente una torre de Babel, y parece que ya es insalvable la sustitución ahí de esa membresía de la Cámara de Cuentas. Por recomendación y tu mediación. Por la potencia de la emisora y la profesionalidad de ustedes, yo quiero primero el primer punto de tu planteamiento. Gracias a Dios, la mediación ha sido una de las banderas que el Defensor del Pueblo ha podido sacar en esta gestión, e incluso le agradezco en ese sentido, si se puede decir de manera elegante, al Poder Ejecutivo, que ha visto al Defensor del Pueblo con su equipo de hombres y mujeres como un mediador para conflictos. Por ejemplo, en tu provincia pasó, en el sur, con campesinos. En el caso de tu provincia, obvio, porque el más fuerte era un caso particular, era de privado a privado, y aquí está Conde, que no me deja mentir, pero se logró el cometido como tal, y así hay innumerables casos que el defensor ha venido incidiendo a solicitud de las partes o incluso de primera persona, como fue el caso del Colegio Médico Dominicano, cuando la crisis relacionada con el tema de salud, que fue una vocación, aunque nos pidieron algunas de las partes, pero nosotros también nos motivamos. En el caso de Cámara de Cuentas, que es el segundo punto, yo ahí quiero ser lo más delicado posible. Como tal, es un órgano extrapoder, tiene su autonomía y su independencia. Ahora, yo creo, a partir de mi experiencia en el Tribunal Constitucional, que ahí la ley 1004 puede ser y debe ser modificada. Porque creo que desde el punto de vista legislativo hay un elemento que se puede tomar como base o como piedra angular para una reforma más amplia. Creo que el tema de Cámara de Cuentas amerita que el Congreso de la República asuma el tema con mucha responsabilidad y pinza por las repercusiones legales incluso que puede tener a posterior. Porque ahí está el Tribunal Superior Administrativo. Entonces el debido proceso tiene que ser garantizado. Claro. Y más el Defensor del Pueblo de la República Dominicana, que no solamente ejerzo aquí, sino como presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, no me saldría por talante y por formación promover otro aspecto que no sea el debido proceso. Si la Cámara de Diputados, en su comisión que genere a partir de mañana, en 15 días de plazo, como dijo su presidente, don Alfredo Pacheco, emite un informe que a su vez pasa por el Pleno y del Pleno pasa al Senado de la República, ya ese es el tránsito natural, según el reglamento legislativo de ambas cámaras, cómo debe ser el procedimiento. Ahora, apegarse a un proceso de juicio político va a implicar un análisis mayor, porque el reglamento legislativo de ambas cámaras no tiene en extenso el elemento bien descrito. Entonces ahí creo que nosotros como sociedad tenemos que hacer una reflexión, incluso hasta el proceso mismo de selección de miembros de altas cortes en su momento va a tener que pasar por un elemento de carácter psicológico, emocional, afectivo, no solamente desde el punto de vista ideológico, partidario o académico o no, sino que hay un elemento relacionado. Cuando uno hace la conjunción en pleno, ya entran otros elementos que no necesariamente tienen que ver partidarismo y chabacanería, sino que ya llega un tema de iguales. Por eso te digo, mi experiencia en el Constitucional, los plenos administrativos y los plenos jurisdiccionales tenían características distintas. El secretario general participaba
estaba en lo jurisdiccional, el director ejecutivo en los administrativos, la agenda era emitida bajo criterios del presidente, las decisiones trascendentes desde el punto de vista del plan estratégico, el plan operativo, se veían ahí, pero ya la minucia, el día a día, lo hacía el presidente con el director general administrativo y financiero. Pablo, una de las cosas por las que yo estoy seguro mucho de nosotros que estamos acá presentes, te apoyamos sin ninguna duda a tu elección en ese puesto, es porque te preparaste concienzudamente para estar ahí, conociste el puesto, la ley y demás. Yo siempre he tenido la duda de si el resto de los servidores públicos se preparó a su vez para responder ante los requerimientos de un puesto como el Ombudsman, como el Defensor del Pueblo y como la Contraloría, entre otros cuerpos que deben fiscalizar el poder en la República Dominicana. Ese tema para otro día, porque yo creo que si nos dimos la tarea de traer esa figura heredada de la cultura nórdica, sueca, ¿verdad? Debíamos también adaptarla y adaptar al resto del cuerpo estatal a la idea de que el poder es precisamente, entre otras cosas, un lugar al que se le cuestiona, al que se le mide, al que se le compara, de acuerdo a las herramientas que la ley permite. Pensamos que se ha avanzado mucho, que tú has hecho un gran trabajo por fortalecer una institución donde el que te siga va a encontrar la más fuerte, con más peso en la sociedad. Yo creo que con más confianza de los escépticos como yo en los puestos que se han creado en los últimos años. Yo te quiero poner un ejemplo. Yo sé que estamos cortos del tiempo porque vi a Josefina que se paró. Sí. Miren, por ejemplo, hace 2 semanas, en un ejercicio de fortalecimiento de la democracia, el ministro de Salud Pública y el director del Servicio Nacional de Salud estuvieron en el despacho del Defensor del Pueblo. ¿Con un elemento altisonante? No. Fue una reunión de manera cordial donde el defensor le estaba preguntando ¿qué vamos a hacer con las muertes en las maternidades? ¿En qué estatus está? ¿Se creó una comisión? ¿Bajo qué criterio? ¿Cómo vamos a auditar los 72 expedientes lastimosamente de los niños que fallecieron? ¿Cómo se le da un informe a la sociedad dominicana que sea de manera transparente? Así como hicimos con los destacamentos, cuando estaban muriendo dominicanos, tanto en Ocoa, en la capital o en Santiago, que requirió que el Defensor del Pueblo, a solicitud de la sociedad, que eso sí me agradó, la sociedad le pidió al defensor un informe independiente que se generó, y esos son parte de los informes que decía Conde cuando me hacía la pregunta. Esos son fortalecimientos institucionales que hacen que ya la institución tenga robustez, pero tenga legitimidad y credibilidad, que es lo que sustenta la magistratura moral del Defensor del Pueblo, que es su base de acción, porque no tenemos elementos más allá que no sea esa credibilidad real. Hay que invitar a José Luis a unos chimis. Ay. El defensor es famoso por lo que le gustan los chimis. Ah, él también. Sí. Ajá. Sí. Hay que pues mira, y tengo el sitio. Que es lo dijo. No, tiene que ir a la base. Lo tuyo es de élite. A ver, yo lo bajo a la base para que se mantengan siempre acorde a la realidad. Con Pablo Ulloa nos vamos en este espacio el día de hoy, que ha estado sin duda pues con la presencia de figuras que respetamos y estimamos, y con esto concluimos este programa de hoy lunes. Nos vemos mañana tempranito a las 7. Llévatelo, Cundo.